Hola, hola a todos, a todas, mejor dicho, a todas, dándoles la bienvenida a esta cuarta clase de nuestro taller para mujeres, mujeres que queremos cambiar, que queremos mejorar, que queremos hacer cosas importantes en esta vida, juntas. Siguen estas maravillosas jacarandas. ¿No es cierto que privilegiadas somos el tener este lugar maravilloso en Cuernavaca donde las jacarandas están todo el tiempo floreando sus poemas en lila y dejando estos tapetes, ¿no es cierto? Cuando vamos por las calles, en los jardines, qué maravilla, es un homenaje a nosotras, las mujeres. Esa es mi interpretación y me encanta ver esto, este espectáculo maravilloso de estos árboles señoriales de nuestra ciudad. Así es de que sabemos que este mes es nuestro y por eso estamos haciendo este taller, ¿no es cierto? Estamos queriendo crecer juntas, estamos queriendo entender muchas cosas que nos pueden ayudar a ser personas diferentes, con mayor calidad de vida, con mayor conciencia, para poder relacionarnos mejor con nosotros mismas, con nosotras mismas y con los demás. Primero con nosotros, siempre, y luego con los demás, para poder darlo. Así es de que el día de hoy en esta cuarta clase vamos a estar, son 7 clases, nos quedan 3 nada más. En esta cuarta clase lo que vamos a hacer, compañeras hermosas, mujeres hermosas, almas hermosas, es hablar de un tema muy importante y muy desconocido y muy negado y por lo tanto nos cuesta mucho trabajo manejar esta emoción, que es la emoción del ego, que es la emoción del miedo. Y este planeta, este mundo, esta humanidad vive sumergida, vivimos sumergidos en la emoción del miedo. Y esto hace que nuestras vidas no sean tan satisfactorias ni tan plenas como quisiéramos porque tenemos muchos miedos. Y la gente dice, no, yo no tengo miedos. Bueno, yo les puedo decir que en 25 años trabajando con gente en duelo, no necesariamente hay que tener un duelo para tener miedo. Se incrementan todas las emociones, pero el miedo es una constante porque tenemos un ego y es un ego que maneja nuestra mente, ¿no es cierto? Nuestra mente racional, que es este hemisferio, y que siempre estamos midiendo, ¿no es cierto? Siempre estamos queriéndonos proteger. Hoy vamos a poder entender un poco más esta emoción primaria del ser humano y vamos a entender cuál es su función realmente. La naturaleza es perfecta, la creación es perfecta, el universo es perfecto, nosotros somos perfectos, pero tenemos a, a este personaje dentro de nosotros que es nuestro ego y que nos lleva siempre a sentir esta emoción que es el miedo. Así es de que, sin más, esperando que se sigan conectando, esperamos que hoy sí podamos hacer nuestra sesión de preguntas y respuestas al final, por si van generando las preguntas en el chat. Y vamos a eh, preguntar, perdón, que dejé este aparatito que ya no podemos vivir sin él, ¿no es cierto? Para checar, mi compañera Lucita ya me dice que estamos bien en el aire. Entonces, para no quedarme aquí hablando yo sola, ¿no es cierto? Ya estamos juntas. Qué maravilla. Entonces, vamos, como siempre, les preparé su PowerPoint, en donde me encanta poder compartir con ustedes en este taller que se crea por eh, con esta intención de homenajear a la mujer de cualquier edad, en cualquier situación de vida, en cualquier situación de evolución de su alma, pero que esté buscando crecer. Por eso se llama Mujer en Crecimiento, cultivando el alma. Y entonces, el día de hoy, vamos a hablar la cuarta estrategia. Dijimos 6 clases, 7 clases, 7 estrategias para mejorar nuestra vida. Y esta del día de hoy es cómo vamos a identificar a este personaje dentro de nosotros, que es esta emoción creada por nuestro ego,
y cómo podemos identificarla, porque nadie nos enseña, y cómo contrarrestar nuestros miedos para cultivar, me encanta el verbo cultivar, cultivar el alma, cultivar la tranquilidad, cultivar la confianza, solamente haciendo a un lado nuestros miedos, compañeros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el miedo? Tenemos que empezar a diferir. Nosotros en nuestra asociación tenemos esta imagen del miedo creada por una de nuestras alumnas, Elvira, que estuvo en el 2012, Elvira Armenta, que nos hizo todo nuestro material en pinturas para poder utilizarlo didácticamente. Es esta expresión, es un sentimiento de inquietud, de inseguridad ante la creencia de un peligro. Fíjense la palabra, creencia de un peligro. Es una de las emociones primarias del ser humano. Y además tiene como objetivo la autoprotección, es decir, la naturaleza nos dio esta emoción para poder protegernos. Si empieza a temblar, todos salimos corriendo. Si pasa algo que empieza a ponernos en riesgo, corremos, nos protegemos. Eso es el miedo, esa es la función del miedo. Pero en niveles elevados, el miedo nos paraliza y no nos permite ni ser genuinos, ni tampoco nos permiten nuestros miedos disfrutar de la vida. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado con esta emoción, ¿no es cierto? Vamos a ver, entonces, ¿qué es el miedo? Estas imágenes me gustan mucho porque reflejan lo que tú y yo tenemos como imagen del miedo, ¿no es cierto? Tenemos a un hombre volteado contra una pared donde ve sombras. Esas sombras son sus pensamientos negativos. Y de la pequeña chiquita en la otra imagen, son pensamientos en su mente, aún estando ya chiquitos, desde chiquitos, tenemos este aprendizaje de pensamientos negativos que nos hacen sentir inseguros. Pero vamos a descubrir hoy juntas, mujeres hermosas de este grupo, que la mayoría de nuestros miedos son como esas sombras, imaginarios. Están basados en pensamiento, generalmente, yo diría casi siempre, poco racionales y poco posibles. Pero nos atormentan y no nos dejan dormir, se nos quita el sueño, se nos quita la paz, la tranquilidad. No somos capaces de disfrutar el día, no una hora, un momento, eh, nada, porque estamos realmente paralizados por estos miedos de nuestra mente, por estos sistemas de creencias que hacen estas sombras que si pensamos qué puede hacer la sombra contra nosotros, las sombras no pueden hacer nada. ¿Te das cuenta? Ese es el primer punto importante para entender que tus miedos, mis miedos, son imaginarios. Hay unos más reales, ¿no es cierto? Vamos a ir analizando los tipos de miedos. El problema con el miedo es que comienza cuando experimentamos esta emoción del miedo en situaciones que no son realmente peligrosas. Por ejemplo, si voy a cruzar una calle y me cruzo y me toca el claxon un coche, hay un riesgo y yo corro, me protejo. Cuando ese miedo se despoja de su carácter de protección, se convierte en una emoción negativa, continua, que termina afectando nuestro equilibrio biológico. Sí, digo psicológico. Quiere decir, como una balanza, ¿no es cierto? Esa balanza en donde vemos si está inclinada hacia un lado, hacia lo negativo, hacia lo positivo, o si está inestable, está en desequilibrio, así nuestra mente y nuestros pensamientos. El problema empieza con el miedo, nos impide dormir y vivir desde lo contrario del miedo, que es la confianza y la tranquilidad. Todos vivimos en general desde la desconfianza, es decir, desde el ego, y desde la intranquilidad, desde la angustia, desde la preocupación, desde el estrés. Por eso las crisis de ansiedad son tan comunes, nos llegan tantas crisis de ansiedad a nuestra línea telefónica gratuita donde las personas dicen, es que siento miedo, no quiero salir a la calle. Es el miedo que nos tiene paralizados en extremo, ¿no es cierto? Y a veces no es tanto, pero hay que tenerlo consciente para irlo manejando, compañeras. Vamos a ver cuáles son los tres miedos
se me fue esta imagen, pero bueno, vamos a ver. Quisiera yo hacer una autoevaluación de lo que son los miedos más importantes. Te pedía que si tenías un cuadernito, un lápiz a tu lado para poder hacer estos ejercicios, ¿no es cierto? Y este es uno de los miedos más grandes, el miedo al dolor. Pero vamos a ver en tu caso, yo te pediría, por favor, en esa libretita, en ese cuadernito, en ese papelito, que puedas anotar, y todos nuestros talleres, nuestras clases, queremos que sean muy prácticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los tres principales miedos que identificas en este momento? Puede estar el miedo al dolor o no, pero ¿cuáles son los tuyos? Es lo importante. Piensa, ¿qué le tengo más miedo en mi vida? ¿A qué? Tus tres miedos más importantes. Estamos escaneándonos, ¿no es cierto? Revisando en nuestro interior qué es lo que nos asusta más en esta vida. Y vamos a ver, de acuerdo a las encuestas y los expertos, qué es lo que dicen, cuáles son los tres miedos más predominantes, más comunes en los seres humanos. Vamos a ver si tienen algo que ver con los tres más importantes tuyos. El primero, el miedo más importante del ser humano, es el miedo al rechazo, a la crítica, a que hablen de mí, a que digan cosas sobre mí. Ese es el miedo que surge desde la herida primaria de rechazo y abandono, que vamos a hablar mañana, en donde sentimos que no valemos, sentimos que los demás se dan cuenta de nuestros defectos, de nuestras limitaciones, y nos da terror que nos critiquen. Nos afecta mucho, ¿no es cierto? Entonces, el punto es, vamos a ver cuáles son los tuyos y si este está. A lo mejor está, pero no lo tienes consciente, vamos a ver, ¿no es cierto? El segundo miedo más común es el miedo al dolor. No quiero sentir dolor, molestia. A ningún ser humano nos gusta sentir dolor. Eso, ay, no, porque me va a doler, ¿no? Me tienen que operar, sí, pero va a ser muy doloroso, ¿no? O cualquier caída, cualquier cosa, me duele. Y el rechazo enseguida al dolor. ¿Está este miedo al dolor entre los tuyos? El tercer miedo más común es el miedo a la muerte, de acuerdo a los expertos que hablan sobre el tema del miedo, que han hecho estudios estadísticos. La mayoría de nosotros, y no diría el 99% de la humanidad, tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque es un salto a lo desconocido, porque no sabemos, bueno, sí sabemos hoy día, hoy sí podemos saber, hay mucha investigación, hay mucha información de lo que es en la muerte realmente y lo que hay del otro lado. Tengo que decirlo por si alguien no lo sabe, pero el libro de Michael Newton que utilizamos en nuestra escuela, que se llama El viaje de las almas, nos da las respuestas a dónde vamos, cómo es el mundo del otro lado y cómo nos encontramos con nuestros seres queridos. Dicho sea de paso, el tema de la muerte, estamos en una asociación de tanatología, somos expertos en el tema de la muerte, la vida después de la muerte, las emociones del duelo, como los comportamientos alrededor de las pérdidas, ¿no es cierto? Y quizás la pérdida más importante es la muerte. También la película de Nuestro Hogar, si alguien no la ha visto, de Chico Javier, la película número 1 que nos habla de nuestro hogar. ¿A dónde vamos nosotros del otro lado? Estas ciudades etéricas que se habla, en donde tú y yo vamos a reencontrarnos con los nuestros y con nuestro grupo de almas, con nuestro guía, con nuestros maestros. Entonces, toda esa información está ahí por si alguien tiene interés en ir quitándonos un poco el miedo a la muerte. Nuestros congresos cada año están más dirigidos, que son en noviembre, al tema del miedo a la muerte. La Asociación de Tanatología se dedicó 25 años al duelo, al tema del dolor, de cómo aliviarlo. Y ahora con la Asociación Latinoamericana de Alivio del Duelo y de aceptación de la muerte, estamos más orientados al tema de cómo quitar
como este miedo que no nos deja vivir muchas veces. Siempre está atrás el miedo, cualquier cosa que pase o que pueda pasar. Entonces, el miedo a la muerte es un miedo que hay que ir quitando de nuestra vida si queremos vivir más plenos. Nada más, si ese es nuestro objetivo. El próximo congreso vamos a tener al doctor Sanz Segarra, que es el experto a nivel internacional hoy día, que está haciendo toda una revolución con el tema de la muerte, con sus estudios de experiencias de casi muerte, además de las de, bueno, Moody, muchísimo, la doctora misma Kubler-Ross, nuestra maestra, y bueno, hay un sinfín de información, investigaciones, informes sobre qué pasa cuando abandonamos el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, me tengo que detener aquí, perdón, pero como soy tanatóloga y estamos en esta asociación que ha investigado tanto y que conoce tanto el tema de la muerte, es que, bueno, les damos esa bibliografía, esa película, los invitamos al Congreso en noviembre, donde vamos a tener a personajes muy importantes que están hablando en muchos países ya sobre que la muerte no es el fin, que la muerte es el inicio de algo más. Pero mientras tanto le tenemos miedo a la muerte. ¿Qué otros miedos tienen los seres humanos? Tenemos los seres humanos. Vamos a hacer aquí un despliegue de miedos. Y yo te preguntaría en esta autoevaluación de miedos, ¿cuáles de estos tienes tú? Anota los que te checan. ¿A no lograr lo que quieres? ¿Tienes miedo? Ponlo en tu lista. Haz una lista. Miedo a la pobreza, miedo a la pérdida, miedo al fracaso, a la traición, a la invalidez, miedo a no cumplir con las responsabilidades, miedo a perder el control, miedo a que me controlen, miedo a lo desconocido, miedo a la enfermedad, miedo al sufrimiento, miedo a la soledad, miedo a la culpa, miedo a la vejez. ¿Cuántos de estos miedos identificas? ¿Qué sientes tú? Primero, ¿cuáles son tus tres principales miedos? En este taller práctico, la idea es que terminando esta sesión tú puedas tener un diagnóstico preliminar, yo diría, porque vamos a dejar una tarea en donde vas a ir adentrándote a esta identificación de tus miedos. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque si no identificamos al enemigo que tenemos dentro, que es el miedo, no podemos luchar contra él. ¿Y para qué? Porque queremos eliminar este personaje, esta emoción surgida de el modo de pensar de nuestro ego que nos asusta y no nos deja vivir en paz. ¿Cuántos de estos miedos sientes? Y vamos a dejar al final una tarea de hacer otra lista con mayor tiempo, con tranquilidad, para que vayas identificando tus miedos, compañera hermosa, porque es la única manera de luchar contra ellos, de eliminarlos, de irlos erradicando poco a poco, porque no son tareas de un día para otro, es un proceso. La idea es que podamos hacer luego grupos en donde podamos trabajar estos temas especiales como cada quien le interese más. Hoy estamos hablando del miedo, mañana vamos a hablar de la culpa, que es otra emoción que nos enferma, ¿no? Que es terrible, la emoción de la culpa. Entonces, vamos a seguir con nuestra información. Nada más te dejo esto aquí como un recordatorio, como una invitación, para que te inspires a identificar tus miedos. ¿Cuál es la reacción instintiva ante el miedo? El rechazo. No me gusta, no quiero, porque a mí, quítate de aquí cuando las personas nos causan miedo. No puedo aceptarlo, lo que pase. No puedo con esto, es demasiado. Hay un miedo a aceptarlo. No quiero vivir esto. Lo rechazo y la actitud es esa. La mano abierta protegiéndonos. El rechazo y el sufrimiento son lo mismo. Cada vez que yo rechazo algo, cada vez que tú rechazas algo, se generan dentro de nosotros emociones que se derivan del miedo, desde luego, que puede ser la frustración, el enojo, la tristeza, la soledad o la culpa. Entonces, tenemos que estar muy
atentas a identificar los miedos cuando aparezcan y ver cómo instintivamente lo que hacemos es rechazar. Pero ahí estamos entrando ya al juego del ego. Pareciera que el ego tiene una función, desde luego protegernos en primera parte, en el diseño cósmico y universal perfecto, pero como exageramos en sentir el miedo, entonces el miedo no nos protege, nos congela y nos hace tener estas actitudes reactivas que nos hacen sufrir. Vamos a ver, ¿qué sería una reacción más inteligente ante el miedo? Más racional, más sabia ante el miedo. ¿Cuál sería la actitud? La actitud es la aceptación. Es una reacción inteligente ante el miedo. La aceptación y la tranquilidad son lo mismo. Por ejemplo, no me gusta, pero puedo intentar ver lo positivo en esto. No quiero, pero puedo abrirme a esta posibilidad. Siento que no puedo aceptarlo, pero lo voy a intentar. Voy a abrirme a la posibilidad, aunque sienta que es demasiado. Esta es una actitud que te invito, compañera hermosa, alma hermosa en evolución, a practicar. El arte de la aceptación, de la reacción inteligente ante el miedo o ante cualquier situación que se presente, porque vemos una situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien me regaña, me llama la atención. Ese es un evento, pero atrás está el miedo. ¿El miedo a qué? A ser criticado o a ser rechazado, ¿no es cierto? A ser, si es alguien que tiene poder sobre mí, alguien que me va a lastimar, me va a limitar en algún sentido. Y entonces ahí es donde aparece el miedo. Tenemos que estar atentos a nuestra reacción emocional ante lo que sucede y descubrir, identificar el miedo atrás. ¿Me explico? No es que el miedo aparezca así caminando frente a nosotros. Nosotros tenemos que volvernos expertas en identificar ante las situaciones que nos rodean el miedo que surge y tomar esta actitud, ¿no es cierto? En nuestra escuela, en los cursos de conciencia que hemos estado dando en los últimos tiempos, me gusta mucho jugar con las manos, esta dualidad entre el rechazo, que es la mano izquierda, la mano derecha, la racional rechaza una R. Nos pintamos con un plumón. Ahorita lo vamos a hacer para que, y si tienes por ahí un plumón tú a la mano, sería muy bueno porque podemos ir practicando esto todos los días. En lugar, cuando pasa algo que no nos gusta, en lugar de enseguida rechazarlo, respirar profundo, vernos las manos y decir, ¿con cuál voy a jugar esto? Es como si estuviéramos en un juego de ping-pong. ¿Con qué raqueta voy a contestar? Con la derecha es rechazo. Y el rechazo, ya sabemos a qué nos lleva. Al sufrimiento. Si contesto con la mano derecha, izquierda, perdón, con una A de aceptación, voy a tener una actitud de flexibilidad mental para poder enfrentar la situación como un ser más inteligente, más sabio, más sensible, con más conciencia de querer evolucionar y ser una mejor persona, no para los demás, para nosotros mismos. Y cuando somos mejores personas para nosotros mismos, con nosotros mismos, vamos a ser mejores personas con los demás. Lo que pasa es que hacemos al revés, ¿no? Fingimos ser maravillosos frente a los demás y con nosotros somos muy duros y tenemos todas estas reacciones. ¿No es cierto? Entonces, ese es un juego, ahorita lo vamos a hacer cuando nos veamos. Y entonces aquí me gusta, para cerrar, ir viendo esta tormenta que vivimos los seres humanos constantemente, yo diría diariamente, porque no nos damos cuenta, porque nadie nos ha enseñado a tomar conciencia de esto y a poder hacer las cosas diferentes. ¿Cuál es la tormenta? Pues que sufrimos no por lo que sucede a veces, sino porque nuestra mente crea por sistemas de creencias limitantes, ¿no es cierto? Pasa algo y enseguida empezamos a pensar lo peor, y eso nos lleva, por lo tanto, a enfrentar miedos que nos encogen, que nos retraen, ¿no es cierto?
Y esto hace que nuestro cuerpo, nuestros músculos, sobre todo nuestro pecho, mañana vamos a ver un ejercicio de apertura del pecho, en donde vamos a poder aprender estas técnicas sencillas de contrarrestar nuestros miedos con ejercicios físicos de apertura de nuestro pecho, porque en nuestro pecho también está nuestra glándula timo. Y la glándula timo es una glándula muy importante que la ciencia ha desconocido su funcionamiento por mucho tiempo y que energéticamente las sabidurías antiguas saben que el timo es una energía de protección y de sabiduría que está en nuestro corazón, enfrente de nuestro corazón, ¿no es cierto? Atrás de nuestro esternón, ese huesito duro que tenemos planito en nuestro pecho, atrás está el timo, frente a nuestro corazón. ¿Por qué la perfección colocó esta glándula frente a el corazón? Que el corazón es la sede, ¿no es cierto?, de donde está el aposento de nuestra alma que estamos queriendo reconocer. Es muy interesante poder saber todo esto. Por eso cuando las personas entran en crisis de ansiedad, una de las técnicas es golpearnos el pecho. Es una manera de estimular esa glándula para poder salir de esos momentos de miedo extremo, ¿no? Crisis. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué crees que caemos en este círculo vicioso? ¿Por qué es difícil salir? Es un círculo de sufrimiento, tras pensamientos negativos, tras pensamientos catastróficos, tan qué horror, qué va a pasar, no voy a poder, no valgo, no sirvo, no merezco. Y entonces vienen estas tormentas, compañeras hermosas, que tenemos que aprender con nuestra inteligencia femenina, nuestra sensibilidad, aprender a manejar estos pensamientos que generan las situaciones y que nos dan miedo. Entonces, ¿cuál es la opción? Bueno, la opción es buscar que nuestro panorama sea positivo, por lo tanto, tenemos que cuidar pensamiento, y eso todos lo sabemos, pero hacerlo es lo difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo? Cuando esté pasando algo que me altere, tengo que casi siempre cerrar los ojos un poquito, respirar, y ya después, cuando estoy con la mente tranquila, abro los ojos y percibo la realidad tal y como es. No como yo catastróficamente estoy planteando las cosas, basados en pensamiento de miedo, sin agregarle nada. Esta es la técnica del aquí y el ahora, del mindfulness que hoy día está tan recomendado, ¿no es cierto? Y practicado por muchas personas. Es esto, ver las cosas como son, el ahora, no como nosotros pensamos que es. Y entonces esta tormenta que crean los pensamientos y emociones alteradas, sin ningún control, entonces podemos escapar de esa tormenta, ¿no es cierto? Y se las vuelvo a poner, cambiar de tu mente, mi mente metida en esas tormentas negativas de pensamientos y sistemas de creencias negativas, a pensar y sentir en positivo y a centrarnos en el aquí y el ahora. Porque el miedo está basado en ¿qué crees? ¿En el pasado o en el futuro? Claro, puede ser también planteado en el presente, ¿no es cierto? Pero finalmente lo importante es que necesitamos aprender a hacer nuestras situaciones de una manera más sencilla, ¿no es cierto? Con más tranquilidad. Déjenme ver que se me metió aquí un anuncio y quiero quitarlo. No. Muy bien. No sé si me están viendo, Lucita, me dices, creo que se me metió la página. A ver. Ok, creo que ya pude. Lucita, ¿estamos bien? O me regreso. Ah, ah. ¿Me salí, Lucita? Sí, me veo. Ok, bueno, voy a tratar de salirme de aquí. Ok, ok. Entonces, estamos hablando, salir de las tormentas creadas por nuestra mente y pensamientos negativos, terroríficos, basados en experiencias negativas pasadas,
o con miedos hacia el futuro. Irnos a la realidad, al aquí y a la hora, respirar, conectarnos con lo que existe a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Técnica sumamente sencilla, que nadie nos enseña. Así es que en esta vida, compañeras hermosas, somos guerreros. Somos unas guerreras y a mí me encanta utilizar, en el congreso pasado utilicé esta imagen de el arcángel Micael. Me encanta porque es una imagen de un ser lleno de fortaleza, ¿no es cierto? Con esa espada domando a ese dragón, ¿no es cierto? Que es en este caso el símbolo de nuestros miedos. ¿Cómo podemos tú y yo convertirnos en seres poderosos, en seres que tenemos la capacidad de poder controlar a estos miedos que están en nuestro interior? Somos guerreros en lucha contra nuestro dragón interior. Y ese dragón interior es el miedo, basado en pensamientos negativos. En conclusión, podemos decir que tenemos que buscar dentro de nosotros mismos nuestro pundonor. Pundonor es una fuerza o convicción para luchar contra nuestros miedos o dragones interiores. Pundonor es una frase, es una palabra muy interesante. Esta quiere decir que es un sentimiento y una fuerza interior que tú y yo tenemos en nuestra alma, que impulsa a una persona a superarse a través del autoconocimiento, del amor y del respeto a sí mismo, para lograr lo que desea y mantener su honra y su honor. Esta es la definición. Pundonor es un concepto que utilizamos en el congreso anterior, cuando hablábamos de conciencia y cómo prepararnos para vivir mejor, preparándonos para nuestra partida, que es la mejor manera de prepararnos para vivir con mayor conciencia. Y entonces, pundonor, esta fuerza interior es lo que tú y yo tenemos que buscar dentro de nosotros. ¿Dónde la buscamos? Dentro de nuestro corazón, en nuestra alma. Hay una canción que se las voy a mandar de un joven poeta mexicano, que resulta que es mi hijo, y que me siento tan orgullosa de él y de esta canción que usé también en el Congreso. Se las voy a mandar para que la escuchen, que es un himno de exaltación a esa fuerza interior que tú y yo tenemos para poder luchar contra nuestros miedos. Es amor o respeto por uno mismo. Son estas características que fundamentan tu honor como ser humano, mi honor como ser humano. Es esta fuerza interior. No tenemos que buscar nada afuera. Entonces, este sentimiento que impulsa a una persona a superarse. Tú y yo estamos aquí juntas en este taller porque juntas queremos superarnos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tomar este concepto de pundonor. Te voy a enviar la canción para que escuches este himno y cómo nos exalta a través de la música y la poesía, cómo nos exalta a buscar esa fuerza dentro de nosotros. Porque solos, desde nuestra racionalidad, no podemos. Tenemos que hacerlo desde la fuerza de nuestra alma, de nuestro interior. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a hacer. Les voy a mandar ahorita terminando algunas de estas imágenes, las que considero más claves para que ustedes tengan la información. Y me gustaría dejarles una tarea. Eso que empezamos a hacer de la evaluación de nuestros miedos fue un inicio para que podamos entender que lo primero que tengo que hacer es saber cuántos dragones, cuántos miedos tengo en mi interior, porque cada uno de ellos tengo que darle una lucha. Y vamos a dar una forma de dar la lucha, desde luego. Entonces, la tarea consiste en que en un cuaderno, ojalá que tengas un cuaderno para este taller, y que más adelante que podamos seguir haciendo estos servicios y también talleres presenciales que nos están pidiendo, poder hacer en este mismo cuaderno que lleves todos tus ejercicios para irlos comentando. Nuestra técnica es, primero se define, ¿cuál es el miedo que quieres trabajar? ¿Hace cuánto tiempo tienes este miedo? Porque no es lo mismo tener un miedo de hace 6 meses a tener un miedo de hace 10 años. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Hay miedos muy grandes, hay dragones muy grandes dentro de nosotros y otros más pequeños y que no tienen tanto tiempo. Luego, tendrías que pensar, ¿qué es lo que este miedo hace dentro de mí, en mi vida? No sé, por ejemplo,
el miedo a la crítica, que es uno de los más comunes. ¿Qué hace en mi vida? Me debilita, me hace sentirme inseguro frente a los demás. No establezco relaciones sinceras porque tengo mucho miedo a que me critiquen. Entonces, no puedo relacionarme bien con los demás, por ejemplo. O tengo miedo a la muerte y siempre vivo temerosa de que me voy a enfermar, de que me va a pasar algo, de que algo le va a pasar a mis seres queridos. ¿Qué hacen esos dragones dentro de ti? Oscurecerte, esa tormenta. Y ya la parte de la receta médica de solución es, ya una vez que tienes tu miedo muy claro, hace cuánto tiempo y cómo este miedo te está afectando en tu vida, y esto por escrito, compañeras hermosas, no en la mente, porque ese trabajo tiene que ser mucho más formal y sistematizado para que funcione. Tienes que buscar, ya que lo tienes súper claro, y cómo te afecta en tu vida, y por qué no lo quieres en tu vida. Inclusive puedes decir del 0 al 10 cuánto te afecta, ¿no es cierto? ¿Qué tan a menudo y con qué intensidad te afecta ese miedo? Hay que identificar cuál es o son los pensamientos detrás de ese miedo. Por ejemplo, tengo miedo a la muerte. ¿Por qué tengo miedo a la muerte? Bueno, porque mis pensamientos son de que la muerte es lo peor que puede pasar. No hay nada peor. Y permítanme decirles, para cambiar ese pensamiento, que la muerte, eso que la gente llama morir, que nosotros en esta escuela de tanatología llamamos abandonar el cuerpo. ¿Quién lo abandona? Lo que tú y yo somos, nuestra alma, para regresar a nuestro hogar, a la luz. Hay cosas mucho peores que eso. Vivir enfermos, postrados en una cama, deprimidos, con soledad, sin tener relaciones significativas con nadie, teniendo situaciones conflictivas, difíciles con la familia, con la pareja, con los hijos, con los hermanos, con los padres. Eso sí es un verdadero infierno. Y entonces empieza uno a perder un poco el miedo a la muerte. La muerte no es lo peor que puede pasar. Cuando acompañamos a pacientes graves, a pacientes crónico-degenerativos que tienen meses o años en la cama, siempre hablamos con ellos y nos dicen, ya me quiero ir, ya no aguanto más esta situación y ya no quiero hacer sufrir a mis seres queridos. Entonces, los ayudamos, los acompañamos a abrir su mente y a entender cómo dar ese paso sin miedo, con confianza de entender que la vida sigue, como dicen estos maestros que vamos a traer a nuestro congreso este año. La vida puede convertirse en un infierno y eso es peor que la muerte. Porque cuando dejamos el cuerpo y nos vamos a la luz, descansamos. Pero cuando estamos aquí sufriendo día tras día y sentir que estamos haciendo sufrir a nuestros seres queridos por nuestra enfermedad o por nuestra manera de ser, entonces cambiar el pensamiento de que la muerte no es lo peor que puede pasar, cambiar el pensamiento del miedo a que me critiquen, que una crítica no es lo peor, no va a acabar contigo y que además tú y yo criticamos a todo el mundo todo el tiempo, porque nos afecta tanto que nos critiquen. ¿Se dan cuenta? Es cambiar el pensamiento para debilitarlo. Y es la manera en que trabajamos con esa espada, con esa fortaleza, con pundonor, con seguridad, tomando la fuerza dentro de nuestro interior, dentro de nuestra alma, para poder hacer esta lucha. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la tarea, compañeras hermosas, para que podamos hacer este trabajo. Lo ideal, insisto, es que podamos compartir esto, que podamos hacer un trabajo tipo taller más presencial, que me han estado pidiendo mucho, que hagamos talleres presenciales con grupos de discusión, con grupos de crecimiento, donde se puedan compartir todas estas cosas, porque uno solo en la casa lo puede hacer, pero no tiene el mismo poder y efecto cuando lo compartimos, ¿no es cierto? Es por esto que, bueno, les dejo esta tarea y la idea sería poder más adelante organizar algo para hacer encuentros, por ejemplo, de mujeres en crecimiento, eh, venciendo, ¿no? El dragón interno, los dragones internos del miedo. Por ejemplo, ese sería un grupo de apoyo muy interesante, ¿no es cierto?, para compartir.
Y bueno, basado en esta idea de hacer cosas presenciales, les quiero compartir, porque me han estado llamando varias veces con mensajes diciendo, oiga, doctora, ¿y por qué no se hace esto presencial? Está muy bien que sea por Zoom, por Facebook, pero hacerlo presencial. Entonces, hemos organizado para la próxima semana, en una semana, para el 20 de marzo, que el 20 de marzo resulta que es, yo imagino que ya saben ustedes, el día del equinoccio de primavera. Vamos a crear este espacio que estamos creando ahorita virtual, donde ha habido una respuesta maravillosa. Tenemos más de 200 mujeres en el chat del taller interesadas en todo esto. Este es un espacio que queremos crear ahora presencial y también virtual, porque hay personas que son de fuera y no pueden venir cada semana a tomar un taller aquí. Entonces, vamos a celebrar el equinoccio de primavera, todas vestidas de blanco, las que quieran asistir, bienvenidas. Vamos a hacer esto en una quinta primavera, me encanta el juego de palabras, en la quinta primavera de Rancho Cortés vamos a celebrar el equinoccio de la primavera con un pequeño ritual en donde todas vestidas de blanco vamos a llevar cada una flor. No necesitamos llevar floreros, o sea, grandes ramos de flores, una flor cada quien, para hacer un pequeño altar de bienvenida a la primavera. Y desde luego vamos a tener ahí estos poemas en lila preciosos de las jacarandas, en donde vamos a tener un tapete ahí para poder sentarnos con estas flores y con estas energías, poder darle la bienvenida a la primavera. Así es de que ahí está el teléfono para que ustedes puedan apartar su lugar. Es aquí en Rancho Cortés y también lo vamos a hacer virtual, o sea, también lo vamos a grabar para aquellas de ustedes que no puedan asistir presencial. Y vamos a empezar cada jueves de 6 a 8, que es la hora mágica, ¿es cierto? De 6 a 7 es la hora mágica, donde empiezan los grillos y las aves empiezan a cantar para dormirse y aparecen sobre todo los planetas aparecen en el cielo primero y luego las estrellas. Y es un minuto, es una media hora de 6:30 a 7 mágica para poder estar juntas, para poder hablar de estos temas y poder hacer pequeños rituales de honrar nuestro cuerpo, honrar nuestro planeta, honrar la primavera, honrar la naturaleza, para poder compartir todas estas experiencias como mujeres en crecimiento. Esto que estamos hablando hoy es una manera de cultivar el alma, cómo manejar nuestros miedos. Es decir, tenemos mucho, mucho que compartir, queridas almas hermosas. Y de esta manera estaríamos cerrando la parte de la exposición del tema del día de hoy, que es a través de nuestro pundonor, seguimos hablando del alma, ¿no es cierto? El pundonor es esa fuerza que está en nuestro corazón, que es nuestra alma, nuestra conciencia, que aunque está ahí todavía un poquito dormidita, un poquito despertando, ahí vamos a ir aprendiendo cómo el pundonor nos ayuda a sacar esa fuerza y a luchar contra estos miedos, que son los pensamientos más que nada negativos y de juicio, de condena y de rechazo. Y les decía esto de la mano, para pasar a ver si hay preguntas, compañeras hermosas, te voy a sugerir, como lo hacemos en todos nuestros talleres de conciencia, que te dibujes una A en la mano izquierda y que te dibujes una R de rechazo, la A es de aceptación, y me gusta pensar que también es de amor, y la R es la R de rechazo, ¿no? Y entonces tenemos esta opción, esta dualidad. Pasa un evento que no nos gusta, un hijo nos contesta mal, o la pareja, o alguien nos habla mal, enseguida me empiezo a sentir mal y empiezo a sentir, me está rechazando. Tengo miedo al rechazo. Y entonces, ¿qué emoción estoy captando, generando dentro de mí? Enojo, si soy colérica, luego hablaremos de los temperamentos, si soy colérica, si soy melancólica, me voy a sentir muy afectada, muy dolida. Si soy sanguínea, voy a tratar de explicar y de hablar, y si soy flemático, me voy a cerrar. Entonces,
tengo opción de abrir mi mano, decir, acepto lo que está pasando porque no quiero el miedo, no quiero tener el miedo, o rechazo lo que está pasando, que esta persona me está diciendo algo o haciendo algo, actitudes, ya saben, todo lo que nos puede afectar a los humanos en las relaciones. Y entonces, quedarse un momento ahí decidiendo, esa es la parte no reactiva, enseguida reaccionamos, enseguida rechazamos, enseguida peleamos, enseguida discutimos, enseguida queremos decir que lo nuestro es lo que nuestro punto de vista es la verdadera, que el otro no tiene razón, que es un tal por todo eso. Compañeros, eso no es evolucionar, compañeras hermosas. Eso es reaccionar desde el miedo. Y en cambio, poderme quedar ahí, si puedo cerrar mis ojos, si puedo respirar, si puedo, cuando abro los ojos, conectarme al aquí y el ahora, las técnicas del maestro Eckhart Tolle, que tenemos que hablar también del aquí y el ahora, el poder de la hora, todas estas técnicas que nos da, donde observar lo que está a nuestro alrededor nos centra en el aquí y en el ahora, para que esos pensamientos negativos vayan pasando y decidir, ¿qué quiero hacer? Este dragón, que es el miedo, con mi espada de pundonor, de la fuerza interior de mi alma, ¿cómo puedo contestar en aceptación? Si acepto, no peleo, no impongo, no lucho, no tengo que enojarme. Y aunque me enoje, al principio, claro, es un proceso, compañero, no es tan fácil. Pero este juego de decidir con quién me voy, con melón o con sandía, me voy con melón, ya sé a dónde termino. Pleitos, conflictos, malestares, y todo eso al final, ¿a qué nos lleva? Problemas físicos, gastrointestinales, etcétera. O si puedo aceptar, poco a poco. Y parte de la aceptación es también aprender a pedir perdón, porque todos cometemos muchos errores todo el día, todos los días, si somos realmente seres conscientes y honestos y humildes, y que queremos evolucionar. Y yo creo que todas aquí queremos evolucionar. Así es de que te dejo este jueguito también para que puedas practicarlo y compartirlo también en familia, si tienes hijos, si te hacen caso y si te escuchan, porque a veces los adolescentes cuando están en esas etapas, pero bueno, no importa. Nosotros hacemos nuestro juego en nuestra intención de domar a ese mm, dragón, que se llama el miedo, que se produce por los eh, pensamientos negativos y nuestros miedos, sobre todo el rechazo, ¿no es cierto? Déjenme ver eh, si tenemos preguntas. Lucita, si me dices, por favor. A ver. Bueno, me dice que no hay preguntas. Entonces creo que se quedaron muy impactadas por todo lo que vimos hoy. Miren, compañeras, todo esto es sabiduría hecha sencilla, formas sencillas para que las podamos aceptar y podamos mejorar cada día. Así es de que, si no hay preguntas, te avanzo que el día de mañana, no te lo pierdas, porque vamos a hablar sobre la culpa. En los duelos hemos aprendido con todos estos años que yo ya directamente hoy día llego a una persona en duelo y lo primero que digo, ¿cuáles son tus culpas? Ya. Antes era bueno, ¿qué sientes y cómo estás? Y claro, escuchamos todo esto, pero toda la historia que ellos tienen que narrar. Pero antes hacíamos cuánto tienes de tristeza, cuánto tienes de enojo, cuánto tienes de frustración, cuánto tienes de soledad, cuánto tienes de... y de culpa, miedo. Ahora directamente yo me voy al miedo, perdón, a la culpa, porque hemos aprendido que la culpa es lo que deja en los duelos el mayor dolor en el alma, porque no le dije, porque me peleé, porque no lo aproveché, porque nunca le dije que lo quería, porque no le hacía caso, por, bueno, todo lo que hacemos los humanos cuando estamos en esta vida acelerada sin conciencia, en donde a veces podemos lastimarnos mucho a nosotros y también a los demás. Y entonces por eso las culpas en el duelo es la parte más difícil de trabajar. Por eso directamente, ¿cuáles son tus culpas? Vamos a trabajarlas. Y vamos a ver mañana cómo se manejan las culpas. Hoy vimos cómo se maneja el miedo, nuestros miedos, nuestros dragones. Y les voy a mandar esa canción para que la escuchen. A mí me fortalece mucho esta lucha interior, porque la lucha no es con los de afuera, compañera. La lucha no es con el marido,
No es con los hijos, no es con el papá, no es con la mamá, no es con el jefe, no es con los compañeros de trabajo, no es con mis hermanos. La lucha de los dragones y lo que venimos a vencer a este mundo para evolucionar es nuestros dragones internos, miedo y culpa. Y ya tienes hoy para manejar esta manera, ¿no es cierto? De eh, lo que es manejar el miedo y la culpa. Así es de que si no hay preguntas, compañeras hermosas, entonces vamos a terminar aquí nuestra clase. Mañana, por favor, vamos a tener todos a un lado, ojalá que se acuerden, de un palo de escoba. Le quitamos la escoba al palo, si es de madera mejor, porque mañana que hablemos de la culpa, vamos a enseñar una técnica maravillosa que usamos en esta escuela desde el principio, en donde el miedo y la culpa van cerrando nuestro pecho, ¿no? En el corazón, donde está nuestra alma, en la glándula eh, timo. Y esto hace que todo esto se concentre aquí y con el ejercicio de la vara armonizadora, el palo de escoba, vamos a abrir el pecho. Y de esta manera hay personas que entran en crisis y simplemente darles la vara y empezar a abrir el pecho, empiezan a respirar, porque hay personas que no respiran de tanto miedo y tanta angustia, crisis de angustia, de miedos. Entonces, esa técnica mañana se las vamos a enseñar, ya que veamos lo del miedo, cómo se hace, cómo lo podemos contrarrestar, y con la técnica de la vara armonizadora o el palo de escoba, podemos contrarrestar tanto el miedo como la culpa, porque estas son las emociones que se centran aquí en nuestra glándula del timo y se nos aprieta el corazón. La gente dice, me duele, puedo respirar. Entonces, con esta técnica maravillosa, súper sencilla, puedes manejar estrés, inclusive puedes, si lo haces, mañana lo hablaremos antes de dormir, puedes dormir muchísimo mejor. Así es de que, hermosas almas, yo muy emocionada de que la próxima semana nos vamos a conocer con algunas de ustedes que no nos conocemos, que vamos a estar en forma presencial o en forma virtual, si no puedes presencial, y vamos a empezar a hacer un grupo y un espacio de cultivo del alma, compartiendo nuestras experiencias, ¿no es cierto? Porque eso es lo que va a nutrir más la experiencia y el crecimiento de cada una. Así es de que dejamos esta información, se las mando también en el chat y con mucha emoción preparando esa fecha especial del equinoccio, donde podemos reunirnos con esa energía tan especial y podemos hacer algo muy hermoso. Aprender a hacer rituales es algo muy bello. Y como mujeres, todas tenemos esa sensibilidad especial. Y poder practicar también esto de nuestro faro, que hoy puse un faro más chiquito, como diciendo, no todos los faros son iguales, pero no importa si eres un faro chiquito o eres un faro grandotote, de todas maneras, desde el trabajo de la conciencia, eliminando nuestros miedos, nuestras culpas, vamos a ir haciendo cada vez nuestra llama interior más, con mayor luz, para poder irradiarlo al mundo. Muchísimas gracias y con mucha emoción los espero mañana para hablar de la culpa. Y compartan esto en familia porque a veces sirve mucho poder compartir, ¿no es cierto? El poder saber que con los nuestros podemos hablar de estos temas que en familia casi no hablamos, de las emociones. Así es de que, gracias, agradeciendo y enviando mucha luz. Todos necesitamos recibir luz y amor. Gracias. Nos vemos mañana.